Dominguinos, bienvenido a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema Grecia, mitología y decadencia. La religión, los dioses y los hombres. Según los griegos, los dioses intervenían directamente en la vida de los seres humanos. Creían que el destino de un hombre no podía cambiar y que su vida estaba escrita desde su nacimiento. De esta manera desarrollaron una visión trágica de la vida. La mitología griega. Se trata de un conjunto de mitos y leyendas originados en las creencias de los pueblos antiguos griegos. A través de los mitos, la población griega buscaba explicarse el origen del mundo, de la vida y los fenómenos de la naturaleza. Los mitos fueron transmitidos de forma oral a través del tiempo. Sin embargo, la literatura también fue un medio que recogió y registró una cantidad importante de mitos. Los dioses griegos. Los griegos creían que los dioses habitaban en el monte Olimpo y que cada dios tenía atributos que representaban a una fuerza de la naturaleza o también una idea. Los principales dioses griegos fueron Zeus, dios supremo; Hera, diosa del fuego; Atenea, diosa de la sabiduría; Afrodita, diosa del amor y la belleza; Ares, dios de la guerra; Apolo, dios del conocimiento; Poseidón, dios del mar; Hades, dios del infierno. Las criaturas mitológicas. La mitología griega creó animales con atributos míticos como el Pegaso, el caballo alado; la sirena, mitad mujer y mitad pez; el grifo, animal alado, pico de águila y cuerpo de león; el centauro, mitad hombre y mitad caballo; el minotauro, cabeza de toro y cuerpo de hombre; la medusa o gorgona; los sátiros, entre otros. Avanzamos a la siguiente página del texto y ahí encontramos la decadencia de la Grecia clásica. Las guerras del Peloponeso, que enfrentaron a Esparta y Atenas, dejaron débiles a las polis griegas, o sea, las diversas ciudades en Grecia, con divisiones internas que les dejaron a merced de Macedonia, un reino situado al norte de Grecia. Atenas no solo fue el gran perdedor de las guerras, también perdió el dominio sobre sus territorios, los suministros y el control de la navegación. Los espartanos saquearon sus cultivos, lo que condujo a la escasez de alimentos, situación que se agravó con una epidemia de peste que afectó y redujo a las poblaciones atenienses. Para los atenienses, la derrota también significó la pérdida de credibilidad en el sistema de gobierno democrático que condujo a Atenas a un proceso político de transición para retornar al régimen monárquico. Este proceso fue dirigido por el general espartano Lisandro, quien organizó un comité de 30 ciudadanos que se encargarían del gobierno transitorio mientras se redactaba una nueva constitución y que fue conocido como el gobierno de los 30 tiranos, del 404 al 3 a.C. Esparta, por su parte, también tuvo que enfrentar la destrucción de sus ciudades. Solo se mantuvieron en pie Tesalia y Beocia. Esta última se fortaleció y resurgió junto con Tebas. El apogeo de Macedonia. Con la crisis de índole económica y social experimentada por las polis griegas en el siglo IV a.C., estamos hablando de los años 300 a.C., Macedonia se convirtió en la nueva potencia griega. Ubicada al norte de Grecia continental, era una región montañosa cuyos habitantes, por ser rudos y toscos, eran poco estimados por los griegos, que los denominaban bárbaros. En el año 338 a.C., el rey de Macedonia, Filipo II, conquistó Atenas y Tebas. Y en el año 331 a.C., su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto e India, conformando un gran imperio. Con la muerte de Alejandro en el 323 a.C., el antiguo poder militar griego desapareció, pero no fue el caso de sus expresiones culturales y artísticas que al fusionarse, o sea, al unirse, al mezclarse con la cultura oriental, marcó el inicio del llamado periodo helenístico. Avanzamos ahora al siguiente tema que lleva por título Culturas helenísticas y origen de Roma. El mundo helenístico.
Con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su política de integración inició su declive. Sus parientes y generales dividieron el territorio en 3 reinos: Egipto, Siria y Mesopotamia. 3 dinastías helenísticas. Entre el 284 y el 277 a.C., los generales de Alejandro se enfrentaron en diversas guerras para definir los límites de sus territorios. Se establecieron 3 monarquías: la dinastía Seleucida, fundada por el general Seleuco, comprendió regiones de Asia Menor, Mesopotamia y Persia. La dinastía Antigónida, fundada por el general Antígono, comprendió territorios de Macedonia y de Grecia. Y la dinastía Ptolomeica, fundada por el general Ptolomeo, comprendió territorios de Egipto y Palestina. Así, la cultura griega se expandió por todas las regiones conquistadas por Alejandro, ejerciendo gran influencia en las culturas locales. La cultura helenística fue el producto de la mezcla de la cultura griega con elementos de la cultura oriental, especialmente la persa. A medida que la helenización se extendía en los territorios conquistados, se produjeron dramáticos cambios culturales. Por ejemplo, se crearon nuevas ciudades griegas, siendo Alejandría, al norte de África, la más importante. El fin del periodo helenístico. Pero a pesar de su esplendor, el mundo helenístico declinó en un tiempo corto. Con la derrota de Macedonia, Roma anexó todos los dominios griegos y macedónicos. Aunque inicialmente Egipto se resistió a la dominación, fue conquistada por el Imperio Romano en la batalla naval de Asio en el año 31 a.C., convirtiéndose en fuentes de alimentos, materias primas y esclavos hasta el final del Imperio Romano. Avanzamos a la siguiente página del texto y encontramos ahí lo siguiente: la monarquía romana, origen y fundación de Roma. Los primeros pueblos que dieron origen a la civilización romana se situaron en la península itálica, ubicada en el centro del mar Mediterráneo. Hacia el año 1000 a.C., 3 pueblos habitaron en la zona: los etruscos al norte, los latinos al centro y la Magna Grecia, ubicada al sur, conformada por las antiguas colonias griegas. El origen de Roma se conoce a través del relato mítico de los hermanos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, quienes fueron arrojados al río Tíber por su padre adoptivo. Sin embargo, los niños fueron salvados por una loba que los amamantó. En el año 753 a.C., Rómulo se convirtió en el fundador de la ciudad de Roma a orillas del río Tíber y estableció una monarquía. Aquí a la derecha puedes apreciar justamente esta escultura donde se representa justamente ese momento en que ambos hermanos, Rómulo y Remo, van a ser amamantados por una loba, ¿no? Y eso les va a permitir sobrevivir. Y posteriormente, de acuerdo a la leyenda, ¿no? El fundador de Roma es justamente Rómulo. El rey, máxima autoridad política. La monarquía romana tuvo como autoridades al rey, a la Asamblea Popular y al Senado. Entonces, la etapa más antigua de la historia de Roma comprende la etapa monárquica. El rey era la autoridad máxima y tenía funciones de sacerdote, juez y jefe militar. Era elegido por la Asamblea Popular, propuesta por el Senado. La Asamblea Popular estaba integrada por los ciudadanos libres y era convocada por el rey al pie del Capitolio, donde las leyes se aprobaban o rechazaban por aclamación unánime. El Senado estaba conformado por 300 ancianos patricios y padres de familia, ¿no? Las familias patricias eran justamente las familias aristocráticas. Se encargaba de aconsejar al rey y presentar a los candidatos para la sucesión real, y el cargo de senador era vitalicio, o sea, de por vida. La familia, base de la sociedad. En el aspecto social, la familia era la base de la sociedad y tenía una base nuclear compuesta por el padre, la madre y los hijos. El padre de familia era la autoridad del hogar,
jefe, juez y sacerdote familiar. Además tenía derecho de disponer de la vida de su esposa e hijos, y si necesitaba dinero, podía venderlos como esclavos. Las dinastías romanas. Durante la monarquía, Roma fue gobernada por 7 reyes pertenecientes a las dinastías latina y etrusca. En la dinastía latina reinaron Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, mientras que en la dinastía etrusca gobernaron los reyes Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. La monarquía concluyó en el año 509 a.C., cuando el pueblo de Roma expulsó al rey Tarquino el Soberbio. Muy bien, dominguinos, entonces hasta aquí tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.